Señor, en este momento en que nos disponemos a escuchar de tu palabra, pedimos una unción especial en esta mañana sobre Fernando, que él sea el portavoz de tu voz, lo que tú nos quieres hablar, que tu Espíritu Santo lo use y le ministre en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ha llegado carta. ¿Para quién? Para la Iglesia de Cristo Nueva Esperanza. ¿Qué dice? Cuando recoja la Biblia les voy a poder decir qué dice. Dice... Bájate al Freddy, por favor. ¿Te has molestado, Freddy? Tienes que reconciliarte. Después que cuando termine el culto hacemos oración de reconciliación con Alonso, ¿ok? Ya, otra vez, todo de nuevo. Ha llegado carta. ¿Para quién? Para la Iglesia de Cristo Nueva Esperanza. ¿Qué dice? Vuelve a obedecerme. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 12 al 17. Abra su Biblia, por favor. Así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe. Ni siquiera cuando a Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. También tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas. Así que arrepiéntete. De lo contrario, pronto vendré a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré a comer del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Amén. En resumen, el Señor nos está pidiendo en esta carta que volvamos a obedecerle. En eso consiste el arrepentimiento, en volver a obedecer al Señor. Y a esta iglesia en la ciudad de Pérgamo, el Señor le dice algo muy importante. Le dice: yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. La ciudad de Pérgamo era una ciudad en el Imperio Romano que tenía varios templos. Tenía un templo a Esculapio. Y Esculapio era el dios de la sanidad. Es el mismo dios ese que tenía una serpiente enrollada en una vara. No es la que levantó Moisés en el desierto, sino era otra tradición que incluso hasta el día de hoy los médicos tienen como símbolo la farmacia de esa serpiente que proviene del dios Esculapio. Allí en Pérgamo había un templo para Esculapio, había un templo para Serapis, un dios egipcio, el señor del mundo y de los muertos. Había otro templo para el gran dios Zeus, que era el dios principal de los griegos, el que sostenía la ley, la justicia y la moral, y que mandaba a todos los dioses y a todos los hombres. Ese era Zeus. Y también habían altares donde se adoraba al emperador, porque el emperador era un rey deificado. O sea que para ellos el emperador era Dios. Y tenía un teatro, un anfiteatro para 10.000 personas, donde hacían estas grandes ceremonias también para el emperador. Y aún así, fíjense ustedes, esos cristianos que vivían en Pérgamo, rodeados de estos cultos paganos y de la entretención pagana en el teatro, en el circo, ellos, dice el Señor, se han mantenido fieles.
Incluso cuando el imperio mató a un miembro de la iglesia llamado Antipas, ellos se mantuvieron fieles. Pero el Señor les señala, hay algo malo aquí. Hay algo que ustedes están haciendo equivocadamente. Y si ustedes están coqueteando con el pecado. Y la carta menciona aquí, como ejemplo de eso, a un profeta del Antiguo Testamento llamado Balaam. Y Balaam aconsejó a un rey contrario a Israel cómo vencer a Israel. O sea que jugó chueco. Fue a decirle al enemigo del pueblo de Israel cómo vencer al propio pueblo de Israel. Balac se llamaba ese rey que quería vencer a los israelitas. En otras palabras, el consejo que le dio fue este: si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Y eso fue lo que hicieron los enemigos. El rey Balac mandó a las mujeres más bonitas a cerrarle el ojo, a coquetearle, a levantar, ¿no?, a mostrar la pantorrilla y el peroné a los israelitas para que se enamoraran y cayeron en pecados sexuales, y así fueron venciendo al pueblo de Israel. También, si ustedes se fijaron, nombra a los Nicolaitas. ¿Quiénes son los Nicolaitas? Nicolaita viene de dos palabras griegas. Nico, que viene de Nike, que es conquistar. De ahí vienen las zapatillas Nike. Nike, la conquista, la victoria. Y laitas viene de Laos, que es pueblo. Nicolaitas eran los que conquistaban al pueblo, los que se metían dentro del pueblo de Dios para conquistarlos, para dividirlos, para engatusarlos y llevarlos a los caminos del mundo. Cerca de Pérgamo había una ciudad que cuando yo se la nombre, usted de inmediato va a pensar en algo. La ciudad de Troya. ¿En qué pensó? ¿En qué? Ardió Troya. Otra. El caballo de Troya. Los enemigos regalaron un caballo de madera, pero dentro del caballo se escondieron los enemigos y entraron a la ciudad, y una vez que en la noche se cerraron las puertas y todos se fueron a dormir, los enemigos abrieron las puertas del caballo de madera y vencieron al pueblo desde adentro. Nicolaitas. Entonces el Señor está diciendo a esta iglesia: en tu iglesia están los que siguen la doctrina de Balaam, en tu iglesia están los nicolaitas que se están infiltrando para hacer daño y para dañar la iglesia, y tú los aceptas. La doctrina de los nicolaitas es hacer pecar al pueblo de Dios y contaminarse con las formas de este mundo. Seguramente estos falsos maestros de la iglesia en Pérgamo enseñaban que se podía adorar al emperador. Y decían, no hay problema, ¿qué tiene? Ustedes pueden también adorar al emperador y se van a librar de la persecución del emperador. Cuidado con los que tratan de conquistar al pueblo de Dios. Y se los digo a una semana de las elecciones. Cuidado con aquellos que tratan de infiltrarse en las iglesias y en el pueblo de Dios para dividir y conquistar terrenos políticos. No sé cuántos de ustedes han visto un video que está circulando en las redes sociales del pastor David Ormachea, donde él trata de desobediente, dice, a los cristianos que no votarán el domingo. Y sobre todo, con mayor razón, a los que no van a votar por su candidato, por el candidato de Ormachea. Así que aquí yo voy a aportar mi granito de arena. Y no voy a revolver mucho el gallinero, nomás voy a aportar mi granito de arena. Bueno, cuando el servicio militar en Chile era obligatorio, el que no se presentaba a hacer el servicio militar era condenado, porque era obligatorio. Pero una vez que el servicio militar se volvió voluntario, se acabó la desobediencia. Cuando el voto en Chile era obligatorio, el que no votaba estaba desobedeciendo a las leyes de este país y por lo tanto era condenado por eso. Pero hoy el voto es voluntario, entonces se acabó la desobediencia. Y nadie le puede decir a usted que es un desobediente si no va a votar. Usted puede, con toda libertad, hacerlo o no hacerlo. La ley no lo trata de primera o segunda clase como ciudadano chileno.
Ahora, cuando el voto era obligatorio, usted tenía que ir a votar, pero tenía varias opciones. Votar por un candidato, votar en blanco o escribir, como muchos cristianos lo hacían, Jesucristo es mi Señor. Hay opciones, si que fuera obligatorio. Y ahora yo creo que cada uno tiene que decidir qué va a hacer el domingo que viene. Yo primeramente lo invito a venir aquí a adorar al Señor. Primero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después, si tiene tiempo y quiere ir a votar, vaya. Pero primero, es lo primero, el reino de Dios. Cuidado entonces con aquellos que dividen su lealtad. Nuestra lealtad como cristianos 100% al Rey Jesús y al reino de Dios. Y cuidado con los nicolaitas que quieren manipular y dividir al pueblo de Dios. Ahora viene otra pregunta. ¿Estaremos viviendo aquí en Santiago en un lugar donde Satanás tiene su trono, como en Pérgamo? ¿Cómo es que Satanás podría tener el trono en una ciudad tan hermosa como Santiago, con sus calles y parques, con sus bibliotecas y museos, con sus centros comerciales, sus malls tan hermosos, una red de metro como ninguna en Sudamérica, en Latinoamérica, barrios residenciales, hospitales, cuarteles de policía y muchas instituciones trabajando por nuestro bien? ¿Cómo nos atrevemos a decir que este valle de la Nueva Extremadura es el trono de Satanás? Bueno, una sola cosa les quiero decir. Satanás se especializa en vestirse como ángel de luz para engañar a los escogidos de Dios. Debemos estar muy atentos entonces. En esta ciudad donde vivimos, debemos estar, así como los cristianos en Pérgamo, nosotros también muy atentos de discernir dónde es que está gobernando Satanás, dónde es que está él sentado en su trono en nuestra ciudad y en qué circunstancias yo estoy cediendo a mis principios cristianos por hacerle caso a Satanás. En Pérgamo se adoraba al Dios de la salud, ¿verdad? A Esculapio. Y aquí en Santiago amamos el deporte. De hecho, empezamos tarde el culto por esta famosa carrera de Peñalolén, ¿verdad? Hay calles que se cierran para que ande la gente caminando en patines o en bicicleta, porque nuestra ciudad adora la salud, el deporte, los gimnasios, las ciclovías, lugares de recreación. En Pérgamo se adoraba al emperador. ¿A quién adoramos hoy en Santiago? Nuestro sistema aquí en Santiago adora a los sistemas económico, político y militar. Alguien decía que eran los poderes fácticos. Ahí están. Y los respetamos, pero para mí son los grandes poderes imperiales los que gobiernan nuestra sociedad. En Pérgamo se adoraba al Dios de la diversión, ahí en el fabuloso teatro de 10.000 personas. Como aquí en Santiago se adora a la farándula, a los espectáculos musicales y deportivos, y entramos sagradamente a los templos del cine y del cable, a empaparnos con cuanta basura el Dios de este mundo nos mete a través de los medios de comunicación. Y a veces se nos hace tedioso venir una vez a la semana al culto porque nos aburrimos, ¿verdad? Por eso es que el Señor, tanto a la iglesia de Pérgamo como a nosotros hoy en día, a la iglesia contemporánea, Él nos ordena: vuelve a obedecerme. Practiquemos entonces la realidad, hermano, de que Jesús es nuestro Señor en nuestra vida diaria. ¿Qué significa que Cristo sea nuestro Señor? En Pérgamo había un gran culto al emperador, y por eso es que Jesús le dice que ahí está el trono de Satanás. El César era el gran señor de aquel entonces, pero se levantó un nuevo señor. Y se levantó un grupo de gente que decía: César no es el Señor, Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero eso le costaba la vida a muchos. Tenían que morir, ser mártires por esa verdad. ¿Tú estás dispuesto a sufrir por obedecer al Señor? De eso se trata el cristianismo, de estar firme en nuestros principios donde quiera que vivamos. Los cristianos se veían en dificultades cuando estaban en el Imperio Romano, porque esto de seguir al Señor es un asunto de obediencia, y vienen los problemas.
vienen los desánimos, los desalientos, pero hay que mantenerse firme hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, decíamos la semana pasada. Entonces mi pregunta es, ¿obedeceremos a lo que dicta el trono de Satanás o nos vamos a someter al señorío de Cristo? Así que en cada decisión que hagamos en nuestra vida, preguntémonos, ¿estoy siendo atraído por el trono de Satanás o estoy obedeciendo a Jesucristo que se sienta en el trono de autoridad? Yo siempre trato de resumir un poco las ideas, ¿no? A veces digo, ¿cuál es el problema que tiene nuestra sociedad hoy en día? Y casi siempre se me vienen tres áreas donde hay problemas, y especialmente nosotros los cristianos. Una es el área sexual, la otra es el área de las adicciones, y la otra es el área del bolsillo, el área económica. Entonces, en esas tres áreas vamos a hablar rapidito. Primero, esta es la pregunta. ¿Qué dice el trono de Satanás en cuanto a la sexualidad? Dice que cada cual tiene que ser fiel a su orientación e inclinación sexual y nadie debe prohibírsela. El trono de Satanás está de acuerdo con el homosexualismo, la poligamia, la pornografía, la pedofilia, el bestialismo, y ahí hay una larga lista de cosas y nadie debe prohibirle al otro hacer lo que se inclina a hacer y no debemos juzgar. Pero mi pregunta es, ¿y qué dice el trono de Jesucristo acerca de nuestra sexualidad? Lo primero que dice, vuelve a obedecerme. 1 Corintios 6, 18 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es qué cosa? Templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos. Y es una pregunta retórica, ¿acaso no saben? Se cae de maduro, ¿ya? Y luego dice el apóstol, porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios, ¿dónde? En su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y el pueblo de Dios dice, amén. Eso es, que el plan de Dios para la sexualidad, ¿cuál es? Y esto dice el Señor. El plan de Dios para la sexualidad es un hombre con una mujer de por vida. Así de sencillo. Y si usted está luchando en esta área, usted debe volver al plan de Dios. Tiene que volver al gobierno de Dios sobre su vida sexual. Y Jesús es el único que puede librarnos de una vida de desorden sexual. Es el único. Los casados deben ser fieles a sus cónyuges y deben amarlos. Y Jesús es el único que puede librar a un casado de una vida desordenada, de adulterio, de coqueteos, de infidelidades. Jesús es el único que también puede librar al soltero de una vida de desorden sexual. ¿Qué hace la iglesia? Escuchen bien. No estamos para condenar al que practica una sexualidad que no va de acuerdo a la palabra de Dios. No estamos aquí para condenar. Si aquí estamos es para acoger a todos, amarlos y enseñarles lo que dice esta carta. Vuelve a obedecerme, enseñarles los caminos del Señor para que vuelvan a obedecer al Señor. Amén. Segunda pregunta. ¿Qué dice el trono de Satanás en cuanto a las adicciones? Adicciones. Bueno, el trono de Satanás dice que tú tienes la libertad de hacer con tu cuerpo lo que se te dé gusto y gana. Yo por ahí he escuchado, no voy a decir de dónde lo escuché, pero he escuchado, si a este mundo no vino, no toma vino. A ver, Freddy. Si al mundo vino y no toma vino. Si al mundo vino y no toma vino, ¿A qué vino? ¿a qué vino? Pero por lo que me han contado de tú, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Dale a tu cuerpo. Ese versículo bíblico se lo saben así. Pero les digo 8 y no saben, ¿verdad? Eso es lo que el trono de Satanás dice. Dale vino, dale alegría a tu cuerpo, Macarena. Eso es lo que dice. Que eres dueño de tu cuerpo.
que nadie debe meterse en tu vida, que puedes meterle a tu cuerpo todo lo que le estimule. Métele cafeína, cocaína, marihuana, tabaco, colesterol, azúcar, anfetaminas, alcohol, esteroides y medicinas hasta donde quieras. El trono de Satanás te dice que la vida hay que vivirla y al máximo, y que las sustancias estimulantes van a ayudarte. Y si estás deprimido, échale para adentro nomás, porque eso te va a levantar el ánimo. Y si estás cansada, échale para adentro, porque eso te va a dar energía. Y si estás de duelo, tómate esta pastillita, tómate este copete, porque te va a animar, te va a consolar. Si estás alegre, también pues te va a ayudar a compartir la alegría. Y si estás triste, te va a alegrar. El trono de Satanás te dice que seas osado, que te atrevas, que seas atrevido, que pruebes algo, que no seas tonto, que agarres la onda, que te asimiles a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Y ahí están las pandillas también para recibirte y que trabajes por ellas. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que dice el trono del que vive y reina para siempre? Él nos dice, vuelve a obedecerme. Esto se trata de obediencia, no de sentimientos. Es que siento tan bonito haciendo esto. Es que siento tan bueno con esta plantita verde, ¿verdad? Que Dios la creó por algún motivo, tan bonita que se ve. Y ahora que la ley 20.000, ya la estuve viendo ayer, me permite el consumo personal, próximo y no sé cuántito más. Son 3 palabras que los adictos se tienen que aprender por si llegan los carabineros a la casa. Ya las sé todas. ¿Qué tiene? Dice, hazlo. Pero el Señor dice, no, vuelve a obedecerme. Efesios 5:18, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. No condenaremos otra vez al que sufre de adicciones, sino que le vamos a ayudar a que presente su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es el culto racional. Las adicciones nos estorban el raciocinio y el Señor quiere que nosotros le adoremos racionalmente, limpios en nuestra mente. Tercera pregunta, ¿qué dice el trono de Satanás en cuanto a mi economía? Mira, esto es lo que y tú pensabas que era Dios el que te lo decía, pero no, es Satanás que te dice, oye, ¿te recuerdas cuando eras niño y pasabas tantas pellejerías, tantos problemas, zapatos rotos, no tenías juguetes, ¿te acuerdas? ¿Ya? Y entonces sufrías las carencias. Y tus padres no te pudieron dar lo que tenías, ¿verdad que sí? Sí, le dice uno al trono de Satanás. Entonces el trono de Satanás te dice, bueno, ¿ahora qué tienes? Cómprale a tus hijos todo lo que puedas. Endeúdate. Al cabo que tú eres el que trabaja. A propósito, en otros países les llama mucho la atención cuando los chilenos les decimos, eres tú el que se saca la mugre trabajando. Hay que imaginarse cómo es que se saca uno la mugre trabajando. Pero eres tú el que se saca la mugre trabajando. Así que tú tienes el derecho a consumir y nadie debe decirte nada. El trono de Satanás dice que está bien al mirar los bienes de los artistas, de los deportistas, su ropa de marca, sus autos lujosos, sus relojes de oro y diamante, sus últimos aparatos electrónicos, los restaurantes caros que toda esta gente frecuenta, los lentes de sol de última moda. ¿Qué te impide a ti tenerlos? Que no te importe lo que tengas que hacer para ganar dinero. Eso te dice el trono de Satanás. Si es ilegal, no importa. Y aquí volvemos a lo que es lo sexual y lo adictivo. Ilegal, pero no importa. El fin justifica los medios, dice el trono de Satanás. ¿Para qué vas a ir a la universidad y endeudarte y arruinar tus mejores años de juventud metido en una biblioteca haciendo tareas y leyendo libros? Sal a ganar dinero. Ahí está el dinero en la calle. ¿Para qué vas a encallecerte las manos trabajando en la construcción, en la jardinería o en una fábrica con el sueldo mínimo? Cuando aquí en Santiago puedes ganar millones de pesos siendo vulgar, grosero y mal educado. Y en una de esas hasta te tienen en los matinales de la tele. Y si puedes vender droga, el dinero llegará fácil. A otros
El trono de Satanás les dice a otros que están meneando la cabeza aquí y que dicen, esa gente, ¿no? Bueno, a ti el trono de Satanás te dice otras cosas. Te dice, por ejemplo, ¿por qué no le cambias ahí un poquito a la declaración de impuestos? ¿Por qué no le dices al tipo que te va a vender algo y dice, y sin IVA cuánto me sale? ¿Ya? Y le vamos recortando. ¿Acaso eso no es pecado también, no pagar el IVA? ¿O mentir en tu declaración de impuestos? Total, dices tú, pero si toda la gente lo hace, mira los políticos, mira los millonarios, ¿por qué yo no? Tú no, porque tú no estás siguiendo al trono de Satanás. Tú estás escuchando lo que viene del trono de Jesucristo. Y tú dices, pero ¿cómo voy a tener tan mala suerte que a mí me van a revisar la declaración de impuestos? Pero el Señor te dice, vuelve a obedecerme. Y el Señor dice en Proverbios 3:9, honra al Señor con tus bienes. No es que algunos se convierten, pero no, la billetera no se convierte. Se me olvidó a los que bauticé el domingo, bautizarlos con la billetera. Una vez andaba un pastor argentino, estaba predicando y decía, che, soltá la negra, che, dice, soltá la negra, dásela al Señor, vos no soltás la negra. Y le dio con la negra no sé cuánto tiempo. Entonces, oiga, ¿qué es lo que es la negra? Y dice, esta es la negra, no es que es negra, suelta, soltala, dásela al Señor, dice. Entonces hay muchos que se han arrepentido y han confesado a Cristo, pero la negra no la sueltan. Y el Señor dice, honra al Señor con tu negra. Perdón, con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Así que ahí, sencillito, el sermón de hoy habló de 3 áreas: la sexualidad, las adicciones y la economía, que es las áreas donde Satanás nos quiere dictar y apartarnos de la mirada del trono de Jesús. Termino con una leyenda, un cuento. Una antigua historia india cuenta que un hombre rico llega a un pueblo con intención de comprarlo. Todavía hay de esa gente, ¿verdad?, que se creen que pueden comprar todo. Casa a casa, choza a choza, compra cada centímetro del pueblo, salvo la propiedad de un anciano que queda en el centro. Ese anciano se niega a vender su propiedad. El rico le duplica su oferta, pero tampoco la acepta. Vuelve a duplicarle la oferta, pero no da su brazo a torcer. ¿Cuánto desea?, decía el rico. Pídame lo que quiera. Ponga usted el precio y yo le compro su propiedad. Y el anciano le respondía, no la vendo a ningún precio, es mía. Por más que lo intentó, los esfuerzos del millonario fueron en vano. No consiguió que el viejito le vendiera su casa. El resto del pueblo, todo el pueblo le pertenecía a este millonario, pero no pudo adquirir esa única propiedad. Después de un tiempo, el hombre rico trajo a todos sus amigos al pueblo y les mostraba que él había comprado todo eso, lo había adquirido. Y al pasar por el centro del pueblito, el anciano, que no le había querido vender, sale a la puerta de su choza, ¿ya?, y vio a los amigos que iban pasando. Los miraba que iban pasando y el otro cachetoneándose, ¿verdad?, de que el pueblo era de él. Y el anciano le decía, oiga, vengan, decía, llamó a los amigos del hombre, dice, espero que este hombre no les esté diciendo que todo el pueblo es de él, porque no es así. Esta choza que queda en medio del pueblo es mía. Así que no le crean, este pequeño predio es mío. No importa que vivamos en la ciudad donde Satanás tiene su gobierno y su trono. Nosotros no le venderemos nuestra chocita, nuestra propiedad al diablo, porque es propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Perseveremos en la obediencia al Señor. Volveremos a obedecerle. Eso es lo que nos dice esta carta. Es un llamado al arrepentimiento. Dice, arrepiéntete, de lo contrario vendré pronto a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. Así termina esta carta a Pérgamo.
Y yo me preguntaba, ¿cómo es que un Dios de amor va a venir a pelear contra nosotros con una espada? Yo les quiero decir, y esto tienen que entenderlo siempre que lean Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro de metáforas, es simbólico, no es literal, no es real, son caricaturas. Así que no piensen ustedes que cada cosa en Apocalipsis es literal, no. Cuando habla de una espada, ustedes saben que las espadas reales, ¿dónde se guardan? ¿En la boca? No, pues aquí en el cinturón, ¿verdad? ¿Y cómo se usan? Con la mano, se sacan del cinturón. ¿Y para qué sirven? Para matar, para degollar, para herir. Pero fíjense que aquí, en el Apocalipsis, apenas aparece Jesús en una visión en el capítulo 1, lo describe Juan, pero dice que desde su boca sale una espada de doble filo. Qué raro, una espada, por eso que es una caricatura, un símbolo. ¿De qué se trata esto? De que de la boca salen palabras. Y con lo que el Señor nos va a atacar son con las palabras, no con la violencia, no con la ira, va a ser con su palabra. Y si Jesús me vence a mí, y si Jesús te vence a ti, va a ser porque nos va a convencer con su palabra. Por eso que es tan importante oír. El que tiene oído, dice 7 veces estas cartas, en todas las cartas dice el que tiene oído, el que tiene oreja, el que tiene sistema auditivo, usted que está escuchando la palabra, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si no lo oyes, vas a tener que enfrentarte al Señor tarde o temprano, el que te va a convencer con esa espada de doble filo que tiene en su boca. Esa palabra no hiere, no destroza, no destruye, pero sí mata. ¿Por qué mata? Por los 6 que matamos el domingo pasado. ¿Y por qué se murieron ustedes? Porque están muertos, ¿verdad? Están muertos en Cristo. Por la palabra, la espada de doble filo que les penetró el corazón, la mente, la conciencia. Y entonces ahora todos debemos morir por la palabra, por la espada de doble filo. A eso es lo que nos llama el Señor. Y nos lleva al arrepentimiento. Nos lleva, como dice esta carta, a obedecerle otra vez. Así que yo quiero hacer un llamado. Un llamado a que usted se deje matar y se deje herir por la palabra de Dios. ¿Quieres rendirle todo tu ser al Señor hoy? Pónganse de pie porque vamos a cantar a capela. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Señor, venimos a tu presencia en este momento, humillándonos delante de ti. Señor, ¿cuánto tiempo hemos vivido muchas veces escuchando lo que sale del trono, del acusador, del enemigo de nuestras almas, de Satanás, el diablo? Pero hoy queremos rendirnos a ti y hacer oídos sordos a lo que dice Él y escucharte a ti, Señor, y dejarnos herir por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Queremos oír y hacer, queremos ser obedientes. Porque así dice, Señor, al final del Sermón del Monte, tú nos dijiste que el hombre o la mujer que edifica su casa sobre la arena, y vendrán los vientos, los ríos, las lluvias, y esa casa será destruida porque oyó y no hizo. Señor, nosotros queremos oír y hacer. Enséñanos, Señor, a oír y hacer. Sigue orando.